En las oscuras profundidades del océano, donde los susurros del viento marino se mezclan con los misterios ocultos, existe un relato que trasciende la razón humana. Una historia que habla de los peligros que acechan en las aguas más allá de lo que podemos ver. Permíteme llevarte a un mundo donde el miedo se entrelaza con la belleza, donde un pescador llamado Rodrigo se verá atrapado en una danza mortífera con una criatura de encanto letal. Sumérgete en esta narrativa escalofriante mientras te adentras en el canto mortal de la sirena, la aterradora encrucijada de Rodrigo. El canto mortal de la sirena, la aterradora encrucijada de Rodrigo. Estaba oscureciendo cuando me encontraba solo en mi pequeña embarcación en medio del vasto océano. El cielo se teñía de tonos rojizos y naranjas mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. El aire estaba cargado de sal y humedad, y el sonido del agua golpeando el casco de mi bote creaba una melodía tranquila pero inquietante. Había salido a pescar como lo hacía todos los días, buscando las mejores capturas para vender en el mercado local. Pero esa tarde fue diferente. Mientras recogía mis redes, sentí una extraña sensación, como si estuviera siendo observado. Miré a mi alrededor, pero solo veía el vasto océano y el cielo en el horizonte. Sacudí la cabeza y continué con mi trabajo, tratando de ignorar esa incómoda sensación. Fue entonces cuando escuché un canto suave y melodioso que parecía venir de las profundidades del mar. El canto era tan hermoso que me detuve por un momento, maravillado por su dulzura. Sin embargo, una voz interna me advertía que algo no estaba bien. Rodrigo, escuché susurrar mi nombre en el canto, como si alguien lo pronunciara con una voz de seda. Me di la vuelta, buscando la fuente de la voz, y ahí la vi. Emergiendo del agua estaba la figura más hermosa que jamás había visto. Una mujer con cabello largo y brillante como las algas marinas, ojos profundos y penetrantes que parecían reflejar el océano mismo, y una piel pálida que brillaba bajo la tenue luz del crepúsculo. «No temas», susurró con una sonrisa encantadora. «Soy una sirena, una criatura de los mares. He estado observándote, Rodrigo, y he deseado conocerte». Sus palabras tenían una extraña cadencia, y me di cuenta de que el canto que había escuchado antes provenía de ella. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me quedaba sin palabras frente a su belleza sobrenatural. ¿Cómo me conoces?, logré preguntar, mi voz temblorosa. «Te he observado en tus travesías, en tu soledad en medio del océano», respondió, su voz flotando en el aire como una melodía. «He visto tu valentía y tu perseverancia. Y deseo recompensarte, Rodrigo». Me acerqué más al borde de la embarcación, hipnotizado por su mirada y sus palabras. Pero entonces, una brisa fría recorrió mi espina dorsal, y una voz interna gritó que me alejara. «No te acerques», dije, luchando contra el poder de su mirada. «No eres lo que pareces». La sonrisa en su rostro se desvaneció, y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de tristeza y furia. «No temas, Rodrigo. Solo deseo compartir contigo las maravillas del océano y brindarte placeres que nunca has imaginado». Sus palabras resonaron en mi cabeza, pero esa sensación de peligro persistía. De repente, recordé las historias que mi abuelo solía contar, historias de sirenas que atraían a los hombres al mar para ahogarlos y devorar sus almas. Miré a la sirena con desconfianza y con un último esfuerzo de voluntad, me alejé de la borda. «No, gracias», dije, forzando una sonrisa falsa. «Tengo que volver a la costa. Hay otros que me esperan». La sirena me miró con una mezcla de desilusión y frustración, pero no se atrevió a acercarse más a la embarcación. Remé con todas mis fuerzas hasta llegar a la costa, sin mirar atrás. Cuando finalmente pisé tierra firme, miré al mar oscuro y sus profundidades misteriosas. Desde entonces, nunca olvidé ese encuentro. Las noches en las que el viento lleva el canto del mar hasta mi ventana, cierro los ojos y recuerdo la mirada penetrante y la voz hipnotizante de la sirena. Y aunque mi corazón tiembla ante su recuerdo, también recuerdo la advertencia de mi abuelo sobre las sirenas que seducen a los hombres con su belleza para luego arrastrarlos a un destino oscuro y final. A pesar de la tentación que sentí en ese momento, me siento agradecido por haber resistido. Las noches son las peores. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, parece que aún escucho su canto en mis sueños. Una melodía dulce y maldita que me llama desde el océano.
A menudo me despierto con el corazón palpitante y el temor de que la sirena haya venido por mí. Pero cuando abro los ojos, solo veo mi habitación oscura y tranquila. He compartido mi historia con pescadores y marineros de la zona, y algunos de ellos han tenido encuentros similares con las sirenas. Historias de sombras en el agua, de susurros melódicos que llaman sus nombres y los atraen hacia el mar. Pero también han compartido historias de aquellos que cayeron en la trampa y desaparecieron, llevados por la promesa de placer y belleza eterna. La sirena sigue siendo un enigma para mí, una criatura de belleza y oscuridad que acecha en las profundidades. Aunque a menudo siento la tentación de aventurarme en el océano y buscarla, el recuerdo de su mirada y su voz me mantiene alejado. Me aferré a la advertencia de mi abuelo y aprendí a respetar el poder del mar y sus misterios. Cada vez que miro al océano, recuerdo aquel encuentro y la elección que hice. No sé si volveré a encontrarme con la sirena o si susurra mi nombre en el viento. Pero una cosa es segura, he sobrevivido a su encanto, y eso es algo que nunca olvidaré. Me encontraba en mi bote, en medio de las aguas agitadas, lanzando mis redes al océano en busca de una buena pesca. Era un día nublado y sombrío, el tipo de día en el que el mar parecía guardar sus secretos más oscuros. Estaba concentrado en mi tarea cuando de repente escuché un canto que parecía flotar en el viento. Era una melodía hermosa y cautivadora, como ninguna otra que hubiera oído antes. El canto parecía resonar en mi mente, llenándola de una extraña mezcla de fascinación y temor. Dejé caer mis redes y miré a mi alrededor, tratando de averiguar de dónde provenía ese misterioso canto. Fue entonces cuando vi a una figura emergiendo del agua. Era una mujer de una belleza sobrenatural, con cabellos largos y oscuros que ondeaban en el viento marino. Sus ojos eran del color del océano profundo y parecían tener un brillo hipnotizante. Vestía ropas que parecían estar hechas de algas y conchas marinas. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba a esta criatura que se erguía en el agua. Mi mente luchaba entre el miedo y una extraña atracción que no podía comprender. Ella sonrió, una sonrisa que parecía prometer placer y secretos inimaginables. Su voz era suave como las olas, y sus palabras me acariciaron como una brisa salina. Rodrigo, susurró mi nombre, y mi corazón dio un vuelco. Me sentí como si estuviera bajo un hechizo, incapaz de apartar los ojos de ella. Ella me habló de un mundo bajo el agua, un lugar lleno de maravillas y tesoros que solo podían ser conocidos por aquellos que se atrevían a sumergirse en sus profundidades. Sin embargo, a medida que hablaba, algo en su voz comenzó a cambiar. Un tono siniestro se filtró en sus palabras, como una advertencia oculta detrás de su encantadora promesa. Mis instintos me gritaban que me alejara, pero la atracción era demasiado fuerte. Me encontré avanzando hacia el borde del bote, sintiendo cómo el agua salpicaba mis pies. Fue entonces cuando vi sus manos, manos que se transformaron en garras afiladas y escamosas. Sus ojos brillaron con un fuego malicioso y su sonrisa se torció en una expresión cruel. Me di cuenta demasiado tarde de su verdadera naturaleza. La sirena era una criatura de engaño y peligro, y había caído en su trampa. Intenté retroceder, pero ya era demasiado tarde. Sus manos me agarraron con fuerza y me arrastraron hacia el agua. Sentí el frío abrazo del océano mientras me hundía, luchando por respirar y liberarme de su agarre implacable. Sus ojos me miraban con un despiadado deseo mientras me arrastraba más y más profundo, hacia las oscuras profundidades donde sus siniestros secretos esperaban. Mis pulmones ardían mientras luchaba por escapar, pero la sirena era más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Justo cuando pensé que no podría soportar más, sentí una mano fuerte agarrándome del brazo. Era uno de mis compañeros pescadores que había visto lo que estaba sucediendo y se había apresurado a mi rescate. Con un último esfuerzo, logramos romper el agarre de la sirena y nadar hacia la superficie. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por tomar aire y procesar lo que acababa de suceder. Miré hacia el agua, pero la sirena había desaparecido, sumergiéndose en las profundidades oscuras. Mis compañeros me llevaron de regreso al bote y me miraron con preocupación. Les conté lo que había sucedido, pero sabía que sonaba como una locura. A pesar de todo, compartieron sus propias historias de encuentros con criaturas marinas misteriosas y sus advertencias sobre las sirenas que seducen y engañan a los hombres. Desde ese día, he evitado el océano tanto como puedo.
Las noches son las peores, cuando el recuerdo del canto de la sirena y su mirada malévola vienen a mí en sueños. Siento que su influencia aún se aferra a mi mente, una sombra que no puedo sacudir. Cada vez que escucho el sonido del agua, incluso el suave murmullo de un arroyo, siento un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Mi experiencia con la sirena me ha dejado marcado de por vida. Ya no puedo disfrutar de la tranquilidad del mar ni de su belleza aparentemente serena. Cada vez que veo el brillo del sol en las olas, no puedo evitar recordar las garras afiladas y el engañoso canto que casi me costaron la vida. He compartido mi historia con otros pescadores y navegantes en la esperanza de advertirles sobre los peligros ocultos que acechan en las profundidades del océano. Pero sé que muchas veces las historias de terror parecen solo eso, historias. Sin embargo, estoy seguro de que la sirena todavía acecha en algún lugar, esperando para arrastrar a los incautos hacia su oscuro dominio. Quizás mi experiencia pueda servir como advertencia para aquellos que se aventuran en el mar. La belleza del océano puede ocultar peligros inimaginables y debemos estar alerta y respetuosos de sus misterios. No importa cuánto tiempo pase, siempre recordaré esa mirada siniestra y ese canto hipnótico, recordándome que el mar es un lugar de maravillas y terrores indescriptibles. Y así, con el corazón latiendo desbocado y la sensación de haber escapado a duras penas de las fauces de la muerte, comprendí que aquel encuentro había sido más que un simple aterrador relato de mares embravecidos. Había sido un recordatorio de que las fuerzas más allá de nuestra comprensión pueden acechar en los lugares más inesperados. Si esta historia te ha dejado con la piel erizada y los sentidos en alerta, te invito a suscribirte para más relatos escalofriantes y emocionantes aventuras en los rincones más oscuros de la imaginación. Mantén tus oídos atentos y tus luces encendidas, porque el mundo de lo desconocido nunca dejará de sorprendernos. Suscríbete para más.